¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana? Eres incomparable, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Para siempre su misericordia, amén. Estamos contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana. Le voy a pedir que abra su Biblia, hermano. En el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Y cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Y le voy a dar lectura, me sigue con su vista, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Incline su rostro y ayúdame a hacer una oración en esta mañana. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites una vez más estar en tu casa. Queremos poner en tus manos este momento, Señor, que es tu santa y bendita palabra. Padre, te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón en este día. Te pedimos, Padre, que tú prepares el corazón de mis hermanos, que prepares, Señor, ese corazón como se prepara la tierra para recibir la semilla, Señor, de la palabra, y que pueda producir fruto, Señor, a su tiempo. Yo reconozco, Señor, mis limitaciones. Yo reconozco, Señor, que tú eres el que haces todas las cosas. Y te pido, Señor, que en tu misericordia y en tu bondad hables a tu pueblo en este día, en el maravilloso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Recuerdo que cuando era niño, en mi casa había muchos versículos pegados por todos lados. Había algo pegado ahí como un imán pegado en el refrigerador, que era el Salmo 126, que decía: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Recuerdo que en la sala había un cuadro también que decía: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nos sentábamos a la mesa había un letrero, algo ahí en el centro que decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la alacena me acuerdo que había una calcomanía que siempre que la veía me animaba, porque decía: todo va mejor con Cristo. Si me animaba a mí, a lo mejor le puede animar a usted también. Dígale al que está a su lado: todo va mejor con Cristo. Pero lo que más recuerdo es que en la puerta de la casa, en la puerta de la entrada, había una calcomanía grandota, plateada, con letras rojas que casi ni se veía, que decía: velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y me acuerdo que esa calcomanía me daba miedo cuando la veía. Y cada que salías o entrabas de la casa: no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y te ibas advertido o regresabas advertido, pero había algo pegado ahí en la puerta de la casa. Y posiblemente estos sean los primeros versículos que yo me aprendí. Es probable que esta sea la misma historia de muchos de los que están en este lugar y lo estén ahora aplicando con sus hijos. Y está bien, hermanos, memorizar la palabra. Es bueno recitar la palabra, es bueno conocer los versículos. Pero yo recuerdo que empezó a haber un momento en mi vida donde esas calcomanías que yo veía pegadas ya no me sacaban de los problemas que yo tenía. Donde yo me sabía lo que decían esas calcomanías o la palabra del Señor, pero mi corazón estaba alejado de Dios. Y tuvo que pasar algo en mi vida. Y seguramente también lo que me pasó a mí le pasó a usted, que llegó Jesucristo. Cuando llegó la palabra que se hizo carne, la vida cambia. Cuando conocemos la palabra es bueno.
cuando conocemos la palabra escrita es bueno, pero cuando conocemos al verbo, a la palabra que se hizo carne, entonces todo cambió. Y si no le ha pasado a usted, hoy podría pasarle, que la palabra encarnada entre en su corazón. Amén. Y precisamente quiero hablarte de lo que significa palabra, y quiero que entremos un poquito en el tema para que podamos entender más adelante de qué estamos hablando. El término palabra se utiliza de diferentes maneras en la Biblia. En el Nuevo Testamento, que es el que estamos utilizando, hay dos palabras para definir el término palabra. Uno de ellos, lo podemos ver ahí en la pantalla, es rema, y el otro es logos. Son palabras griegas y tienen significados un poco diferentes. Rema significa una palabra hablada. Cualquier palabra que se habla es rema. Y podemos ver el ejemplo como cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a concebir al Hijo de Dios. Y le dijo ella: hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Ahí podemos ver un ejemplo de rema, una palabra hablada. Pero por el otro lado está logos. Logos tiene un significado más amplio, más profundo. Logos implica un mensaje completo. Y se refiere principalmente al mensaje que Dios tiene para la humanidad. Y podemos ver el ejemplo en Lucas, cuando dice la palabra que Jesús enseñaba a la gente, que Jesús le hablaba a la gente, y dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Es palabra y palabra, pero esta palabra es un mensaje completo. Eso significa logos. Y el pueblo estaba maravillado no solo por las palabras que Jesús usó, sino por todo el mensaje que él hablaba. Qué importante, hermanos, que detrás de nuestras palabras hablaban al corazón, a la mente, sino que estaban respaldadas con poder y con autoridad. Podemos tener un discurso muy bonito, podemos poner palabras elegantes, podemos poner palabras elocuentes, rebuscadas, palabras técnicas que puedan llegar a deslumbrar a la audiencia o a la congregación, pero sin ningún mensaje que se proyecte. Un discurso adornado. Yo puse por ahí un algodón de azúcar, que vimos el ejemplo en días pasados y me gustó. Así puede ser también un discurso, hermano, las palabras que nosotros hablamos. Vemos un algodón de azúcar y lo vemos grandote, colorido, lo vemos muy llamativo, pero cuando empezamos a comer el algodón nos damos cuenta que ni le mordemos a nada, casi. Y está prácticamente vacío, está hueco. Si nosotros agarramos el algodón y lo empezamos a hacer, podemos tener una bolita de este tamaño. Así puede ser un discurso que no está proyectando un verdadero mensaje. ¿Qué proyectamos con nuestras palabras? ¿Qué mensaje estamos mandando con las palabras que nosotros hablamos? ¿Hablaremos bendición? ¿Hablaremos maldición? ¿Hablaremos palabras que levanten al caído o palabras que rematen al caído? ¿Palabras que animen a la gente o palabras que sean piedra de tropiezo para los que están alrededor de nosotros? Y quiero que hablemos, hermanos, del verbo, que es lo que leímos. En este último canto también estábamos cantando del verbo de Dios. Y en nuestro vocabulario, hermanos, el verbo indica la acción dentro de una oración, la acción dentro de un enunciado. El verbo es la parte más importante de un enunciado, es la parte más importante de una oración. El verbo existe en todos los idiomas. Sin el verbo no entenderíamos lo que estamos hablando. No podemos entender, no podemos comunicarnos si no existiera el verbo. Y yo puse dos frases por ahí. Dice: la iglesia adora a Dios. El verbo está resaltado, adora. Esa es la acción. Si quitamos el verbo, no entenderíamos. Diría: la iglesia a Dios. No supiéramos qué está haciendo la iglesia. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Escuchar es la acción, escuchar es el verbo. Es por eso que el verbo de Dios es la acción. Es por eso que no podemos entender una oración o una frase sin el verbo. Y el verbo más utilizado es ser y estar. Ese es el verbo por naturaleza, el verbo fundamental, ser y estar. Y de pronto nos damos cuenta, hermanos, que desde el principio dice la palabra que Dios era y Dios estaba ya en la creación. Dios dice la palabra que Él era, es y será. A Dios no lo podemos encajonar en un tiempo limitado como a nosotros, que vivimos en un pasado, en un presente y en un futuro. Dice la palabra que Dios no está en el tiempo, sino que el tiempo está en Él.
Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y cuántos dan glorias por tener a un Dios eterno? A un Dios que transita por la eternidad. Y usted recuerda cuando el Señor llamó a Moisés y le empezó a decir, se le apareció en la zarza, o más bien escuchó la voz de Dios a través de una zarza que no se consumía, y le empezó a llamar y le empezó a decir todo lo que tenía que hacer Moisés. Y le dijo: vas a ir a Egipto, vas a liberar al pueblo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y bla, bla, bla. Y le empezó a decir, y Moisés reaccionó como quizá reaccionaríamos cualquiera de los que estamos aquí. Moisés se asustó. Moisés tuvo miedo y empezó a poner varias excusas. Y entre ellas, una de las excusas que puso es que le dijo: no me van a creer. No me van a creer cuando llegue con los hijos de Israel y le diga: el Dios de vuestros padres me envió a vosotros, y me pregunten cómo se llama ese Dios, ¿qué les voy a decir? Y empezó a cuestionar Moisés a Dios. Y me dijo: cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Y me encanta la respuesta de Dios, porque le dijo: yo soy el que soy. Cuando llegues con los hijos de Israel, dile: yo soy, me envió a vosotros. Y no encuentro una respuesta más contundente que decir: yo soy el que soy. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. Es como cuando tu mamá te ponía a limpiar algo en la casa, o cuando los pone a limpiar, a mí ya no. Y les decía: vas a hacer esto, pero ¿por qué yo no lo quiero hacer? Porque soy tu madre y lo vas a hacer. Así le dijo Dios a Moisés. ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy. Y se acabó la discusión. No estamos negociando. Yo soy te ha enviado al pueblo de Israel. Yo soy te ha enviado a liberar al pueblo de Dios. Y quiero que vaya conmigo ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Amén, le voy a dar lectura del 1 al 4. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el verbo. Cuando leamos verbo en este pasaje y en otros más adelante, el verbo se refiere a Jesús. Se refiere a Cristo. Jesús es la palabra. Jesús es el mensaje total de la Biblia. Jesús es todo lo que Dios quiere comunicarnos a través de la Biblia. Juan nos da una idea de cómo era la relación entre el Padre y el Hijo. Dice en el versículo 1 y 2 que Jesús existía desde el principio juntamente con el Padre. Jesús ya preexistía desde la eternidad con el Padre. En el versículo 3 nos dice que Jesús estuvo involucrado en la creación de todo. Y en el versículo 4 dice que Él es la luz de los hombres. ¿Cuántos lo creen? Jesús es Dios expresándose a sí mismo. Jesús es Dios diciendo: conózcanme. Pero ¿se acuerda cuando Felipe cuestionó a Jesús? Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca del Padre. Les estaba hablando del reino de Dios. Y les estaba diciendo: cuando venga el reino de mi Padre y mi Padre que está en los cielos. Y les empezó a hablar del Padre. Y Felipe lo interrumpe y le dice: bueno, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Le respondió Jesús: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo Jesús. Pero el Padre es espíritu, hermanos. Dios es espíritu. Él es invisible para nuestros ojos humanos. No podemos ver a Dios. El mensaje de amor y salvación que Dios habló a través de la ley y de los profetas en la historia fue ignorado por la gente. ¿Por qué? Porque a la gente se le hizo fácil ignorar a un Dios invisible, a un Dios que no pudiera ver. Y a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. Se nos hace fácil desobedecer a un Dios que no podemos ver con nuestros ojos. Que pensamos que si nadie nos está viendo, ya la libramos. Que pensamos que si va pasando un hermano por ahí en la calle y alguien trae una cerveza y la esconde y el hermano no lo vio, ya la hicimos. Y nos olvidamos que el Señor está en todo lugar. Nos olvidamos que los ojos de Jehová, dice, que ven, que están sobre toda la tierra. Pasa lo mismo en nuestros días, hermanos.
Y esto pasaba en la antigüedad, ignoraban a Dios, ignoraron a Dios, pero Dios tuvo que hacer algo diferente porque esa estrategia no estaba funcionando, el corazón de la gente no estaba siendo capturado por la palabra de Dios. Y dice que ya no tendrían la palabra en tablas de piedra. Ahora Jesús iba a ser la palabra. Dice la Biblia que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó una forma humana y estuvo pisando esta tierra, hermanos. Y así fue como Jesús cambió la historia de la humanidad. Así fue como Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo. El mensaje cambió. Jesús tomó el papel principal ahora en la historia, en la Biblia, en la palabra. Jesús fue el mensaje central de la Biblia. Es por eso que nosotros, a quien queramos evangelizar, tenemos que hablarles de Cristo. Tienes que hablarles de Jesucristo a la gente. Si tú quieres ganarte a alguien, tienes que hablarle de Jesús. Él es el mensaje central de la Biblia. Está bien que no sepamos la historia de Moisés, las historias de Elías, la historia de Daniel, de Juan el Bautista, de Pablo, de Pedro, de quien usted me diga, pero solamente hubo uno, dice la palabra, que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, no importando la condición, se despojó de sí mismo. Y dice que tomó forma no solamente de hombre, sino también de cordero y se entregó por nosotros y se llama Jesucristo. Él es el importante. Él es el que salva, Él es el que pagó el precio, Él es el que transforma las vidas y Él es la razón por la que tú y yo estamos reunidos en este lugar para honrar el nombre de la palabra hecha carne, para honrar el nombre de Jesucristo. Alguien diga amén. Y Jesús contó una parábola, hermano. Quiero que vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículos 9 al 16. Lo vamos a leer alternadamente para que no se me duerma en esta mañana. Lucas capítulo 20, versículos 9 al 16. Vamos a leerlo yo primero, después usted, y al final nos juntamos todos en el versículo 16. Dice la palabra: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Usted el 11? Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Todos juntos: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Amén. En esta parábola Jesús les estaba recordando a los líderes judíos que ellos ya habían rechazado a los profetas y ahora estaban rechazando a Jesucristo, al Hijo de Dios. El verbo de Dios ahora iba a ser ofrecido a otros. Fue ofrecido al pueblo de Israel, pero el pueblo no lo recibió, y gracias a que el pueblo de Israel no le recibió, nosotros fuimos alcanzados. Levante la mano algún israelita que nos acompañe en esta mañana. Algún judío que esté aquí entre nosotros, que nos visite. Yo creo que no hay ninguno aquí de ese linaje. Pero gracias a que los israelitas rechazaron a Cristo, entonces nosotros fuimos alcanzados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y dice la palabra, por ahí traigo un versículo. En Juan 10:16 dice también, ve ahí en la pantalla, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Dígale que está a su lado: creo que están hablando de nosotros. Nosotros somos esas otras ovejas que no eran del redil del Señor, pero que gracias a que el pueblo lo rechazó, ahora usted está aquí en este lugar escuchando y bendiciendo su nombre. Por causa de que el verbo, de que la palabra se hizo carne, hermanos, ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo.
uno que tomó una forma humana, uno que fue igual a nosotros y ahora puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Qué importante, hermano, es que Jesús haya tomado una forma humana. Qué importante es que haya alguien que nos entienda, que Jesús nos entienda, que no le oremos a alguien que diga, no, pues, ¿quién sabe de qué estés hablando? Qué importante es que Jesús haya venido para que ahora sea nuestro abogado delante del Padre y le diga, dale otra oportunidad. Mira, no es fácil estar en la tierra, no es fácil estar en un cuerpo humano, no es fácil experimentar las limitaciones físicas, las necesidades, no es fácil estar rodeado de tentaciones y ahora tenemos a alguien que aboga por nosotros ante el Padre Celestial. Qué diferente es que platiquemos con alguien, por ejemplo, algún psicólogo o algún amigo y que le contemos a lo mejor nuestros problemas y que diga, pues sí, debe ser muy duro. Nunca me ha pasado, pero sí, pues debe ser duro. Échale ganas. Mira, puede salir de esta manera. A que vayamos con alguien y le contemos nuestros problemas por lo que estamos pasando y que nos diga, ¿sabes qué? Yo te entiendo. A mí me pasó lo mismo. Yo estuve como tú estuviste, pero así como yo pude vencer y salir adelante, así también tú puedes salir y vencer adelante. Jesús nos entiende, hermanos. Es por eso que hemos estado viendo que nuestras tribulaciones son para animar a otros. Las pruebas, las tribulaciones son para que le contemos a la gente cómo pudimos salir de ahí, no para que estemos dando lástima en nuestra casa. No, es que a mí me pasa tantas cosas. Es que a mí me pasa esto y me pasa lo otro. Y una tras otra, hermano, ya no sé qué hacer. Ore por mí, hermano, porque ya no encuentro la salida. Las pruebas no son para que demos lástima entre la gente, hermanos. Es para que contemos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Yo estaba en la drogadicción y el Señor me sacó de la drogadicción. Yo estaba en el alcoholismo y el Señor me sacó del alcoholismo. Yo estaba en la prostitución y el Señor de ahí me rescató. Y otros digan, yo también puedo salir así como salió Él, así como el Señor lo rescató, así como libró la vida de tanta gente, así yo también puedo salir adelante. Tenemos que contar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Y quiero que veamos otro punto. Este es de quien les hablaba. Dice la palabra que Juan estaba bautizando y estaba predicando cuando vio a Jesús, cuando vio que llegó Jesucristo ahí con él. Y entonces interrumpió su mensaje y les dijo, este es de quien les hablaba. Todo lo que les he estado diciendo es sobre él. Porque cuando llega Jesucristo, los sermones, hermanos, se vuelven vivencias. Cuando llega Jesucristo, hermanos, el conocimiento se vuelve una experiencia. La teoría se hace práctica. Es cuando de verdad decimos, no tenía un encuentro con el Dios que tantas veces he escuchado. Y nos puede pasar como dijo Job en aquel día: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay mucha gente, incluso dentro de las iglesias, que solo conocen a Dios de oídas, que vienen a la iglesia porque alguien les dijo que tenían que venir a la iglesia, que saben que Dios sana porque alguien les ha dicho que Él sana, que saben que Dios transforma las vidas porque han visto las vidas de otros transformadas, que saben tantas cosas de Dios pero que no conocen realmente a la palabra hecha carne. Por eso cuando llegó Jesucristo, le dijo Juan, este es de quien les hablaba. Él interrumpió su mensaje y quizá sea el caso de muchos de los que están aquí. Pero sabe, algún día la palabra se apareció en nuestras vidas. Y así como la historia se partió en dos, cuando Cristo nació, hasta la historia cambió. No importa del lugar que seas, no importa de la religión que sea la persona, no importa el país que viva o el idioma que hable, en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todos los lugares, hay antes y después de Cristo. La historia se partió cuando Jesús vino a esta tierra. Y fue antes y después. Y así como la historia se partió, nuestras vidas también se partieron cuando llegó Jesucristo. Éramos unos antes de Cristo y fuimos otros después de Cristo. Jesucristo, donde llega, algo tiene que pasar. Dios, el Señor no puede pasar desapercibido de ningún lugar. Recuerda cuando Saulo iba camino a Damasco, había hecho tantos destrozos en la iglesia de Dios, iba a perseguir más cristianos. Iba en el camino a Damasco y se le apareció Jesucristo. ¿Y qué creen?
se partió la vida de Saulo. Hasta ahí había sido Saulo, a partir de ahí fue Pablo. Le dijo el Señor, ya, hasta aquí me diste guerra, ahora te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Ahora instrumento me eres escogido para llevar mi palabra a los gentiles, aquellos que no me conocen. Leímos en Juan 1:17 al principio, hermanos, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad dice que vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo era la ley antes? Era una ley dura, era una ley rígida, era una ley quizás hasta insensible, una ley difícil de cumplir, una ley con muy poco margen de misericordia, que era la ley y se acabó y era difícil de cumplir. Y yo traje un cuadro, una comparación entre la ley y la gracia. Y quiero, si me ayuda, hermano Salvador, ¿puede pasar? Álvaro, ¿puedes pasar, por favor? Quisiera utilizar los hermanos. ¿Se puede poner aquí, hermano, por favor? Y vamos a ejemplificar como si nuestro hermano Álvaro, bueno, no él, el lado de nuestro hermano Álvaro, fuera la ley. Y el otro lado, donde está nuestro hermano Salvador, es la gracia. La ley decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso decía la ley. Pero la gracia dijo que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La ley decía, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No, perdón. Dice, esta mujer fue encontrada en adulterio y merece ser apedreada, perdón. La ley dijo, el que esté libre de pecado, la gracia, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La ley decía que había una separación, hermano, entre Dios y la humanidad a causa del pecado. Pero la gracia dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. La ley nos decía que iba a venir el Mesías a salvar a Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero la gracia dijo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La ley y la gracia. Qué importante es que Jesucristo haya venido a nuestras vidas, hermanos. Es por eso que hoy personas traumadas, acomplejadas, tímidas, ahora son predicadores. Es por eso que borrachitos que se quedaban tirados ahora son evangelistas. Es por eso que alguna mujer que era prostituta hoy va a los albergues a rescatar las almas para Cristo. Es por eso que una pareja que se estaba divorciando hoy son consejeros matrimoniales, porque Jesucristo parte de la historia, parte de nuestro corazón. Jesucristo cambia la vida. Éramos unos antes, pero somos otros después. Y si no somos antes, si somos los mismos de antes, es que Jesucristo no ha venido al corazón todavía. Usted puede decir, sigo siendo el mismo de hace 20 años. Entonces te falta que Jesucristo parta la historia de tu vida. Necesitas que Jesucristo parta para que seas uno antes y otro después. Amén. Gracias, hermanos. Por esa gracia, hermano, nosotros estamos aquí el día de hoy. ¿Sabe qué? Y ni siquiera sabemos por qué. No podemos entenderlo, mucho menos podemos merecerlo. Pero habiendo miles de personas allá afuera, hermano, miles de personas allá afuera, a Dios le gustó que fuera usted el que estuviera sentado en esa silla. No sabemos por qué, solamente gozamos de la gracia de Dios. Y le decimos, gracias, Señor, por escogerme a mí. Gracias por permitirme a mí, Señor, que hayas hecho tu obra en mi vida. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dejó a un lado el sermón. Le dijo, ¿ya para qué predico? A lo mejor estaba bautizando a alguien en ese momento, y a lo mejor le dijo, espérame tantito porque ya llegó Jesucristo. Y le dijo, este es de quien tanto les había estado hablando. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a venir uno después de mí, pero que ya era antes de mí, y del cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del zapato? Este es. Aleluya, yo siento el Espíritu Santo en esta mañana. Yo los bautizo para arrepentimiento.
pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, dice la palabra. Es mejor ser testigo que experto, hermano, y ahorita le voy a explicar por qué. Por ejemplo, en un juicio se dice que el juez escucha más a los testigos que a los expertos. Puede llegar un perito experto en cualquier materia y decir ahí en el juicio, de acuerdo a las pruebas que realizamos, las cosas debieron pasar de esta manera. Encontramos tantas cosas y los analizamos y yo creo que pasó esto y fue para allá y vino para acá y pasó así y así, y empieza a dar su dictamen el perito de acuerdo a su conocimiento. Puede estar un abogado hablando muy elocuentemente delante del juez, diciéndole por qué su cliente es inocente, y le puede estar tratando de convencer y persuadir al juez, pero se pone bueno cuando el juez llama a los testigos. ¿Por qué? Porque un testigo va a hablar de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que vivió. El testigo puede decir: no es cierto, no es cierto lo que dijo el experto. Oiga, ¿por qué no es cierto? Porque yo estaba junto a la persona cuando la mataron, porque yo estaba enfrente cuando la mataron, porque yo corrí cuando pasó esto y no traía una camisa azul, traía una camisa roja. ¿Cómo sabe? Pues porque estaba a 1 metro mío, porque estaba enfrente de mí. Qué importante es que seamos testigos antes que expertos. Así pasa en la vida real, hermanos. Puede haber mucha palabrería, puede haber muchas palabras bonitas, podemos hablar muchas cosas de la palabra de Dios, pero cuando somos testigos del poder de Dios, cuando hemos experimentado en carne propia la palabra de Dios, es otro boleto. Qué importante es que donde estemos nosotros seamos protagonistas, hermanos. Que aprendamos a ser parte de, y no solamente curiosos o mirones que andan por ahí. Que nos involucremos en las cosas de Dios verdaderamente. Por eso cuando venga usted a la iglesia, sea parte de la iglesia. Cante, aplauda de gritos, dance, llore, derrame su corazón delante del Señor. Haga algo que lo haga sentir parte de esta iglesia. No venga solamente por curioso, o a ver qué pasa, o a ver cómo cantan, o a ver cómo predican. Diga: yo quiero ser parte de. Que aprendamos a ser de esas personas que hacen que las cosas sucedan, y no de los que esperan a que otros las hagan. ¿Se acuerda, hermano? Dice la palabra que cuando Jesús andaba en esta tierra había mucha gente que lo seguía, pero había mucha gente curiosa nada más, chismosillos que andaban ahí. Ay, vamos a ver ahora cómo sana a los ciegos. Vamos a ver si ahora resucita un muerto. Y dice que lo seguían y veían cómo las vidas de otros eran transformadas, cómo sanaba, cómo liberaba a los endemoniados, cómo resucitaba a los muertos, las palabras tan poderosas que daban, cómo la vida de mucha gente fue transformada. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana: no te conformes con ser de los que observan de lejos, porque hay mucha gente en la iglesia, hermano, en el cristianismo, que solamente conoce a Dios de lejos, que sale gozosos del servicio. ¿Por qué? Porque el Señor transformó la vida de alguien más, y está bien gozarnos por lo de los demás, pero al día siguiente o a la semana siguiente salimos gozosos porque el Señor sanó a fulano. Y ahora quiero dar gracias a Dios porque el Señor restauró el matrimonio de fulano. Y empiezan a hablar siempre de la gente de los demás, pero en nuestra vida nunca pasa nada. Que podamos ser testigos, que podamos hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado. Los discípulos decían: de lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Qué triste sería vivir una vida de espectadores y nunca pasar de ahí, hermanos. Es como estar en un parque de diversiones y al pie de un juego mecánico. Ya ve que se pone muchísima gente al pie, pero son poquitos los que se suben. Y cuando se baja uno y preguntarle: oye, ¿cómo se siente subirte? Pues te podría decir, pero mejor súbete para que sientas. Mejor súbete para que veas. Siento que a veces como cristianos nos hace falta esa adrenalina, hermanos, de vivir el evangelio. Ese sacudir donde verdaderamente estemos viviendo lo que predicamos. Tenemos una vida tan cómoda, tan gris, tan rutinaria, hermanos. Cuando llevaban presos a los discípulos, dice que los entregaban en los concilios, los entregaban con los gobernadores, los entregaban a las autoridades. ¿Y sabe qué decían? Traemos a estos que trastornan el mundo. No decían: no, pues trajimos un grupo de hermanos que se reúnen a leer la Biblia. Un grupo de hermanos que pues
leen 10 capítulos y luego se reúnen a tomarse un cafecito ahí terminando. Estos que trastornan el mundo, les decía. O sea, nos están volviendo locos, por eso los traemos. Vuelva loca su comunidad. Vuelva loca su colonia.